gusto, bienvenidos otra vez a La Chuleta Osler. Síguenos en Instagram, Chuleta Osler. Síguenos en el blog, lachuletaosler.com y nuestra alternativa en inglés, sketchbookmd.com. Bueno, pues hemos hecho una revisión de la fisiopatogenia en muchas entregas, en muchos posts, en muchas entradas del blog y de las redes. Y hemos hablado mucho de los eventos trombóticos, de las alteraciones microvasculares y tal. Pero poco hemos hablado de la hiperinflamación y la tormenta de citoquinas. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacer una revisión de 3 o 4 artículos. Vamos a empezar con el de Savannah Persson y Ya Chio. Vamos a seguir con el de Ya Jing Fu. Este es del Departamento de Virología. Este estudio fue hecho en el Instituto de Virología de Wuhan. Recuerden que parte de la razón por la cual pensaban se piensa de que el virus salió de un laboratorio era porque justamente hay un Instituto de Virología chino en Wuhan. Entonces dice, justo estaba ahí en un mercado de Wuhan, se empezó y ahí está el Instituto de Virología. Qué coincidencia, ¿no? Pues hay gente que dice que ahí ha salido el virus. Pero bueno, vamos, que WHO dice que no es así. Pero bueno, este estudio es muy interesante y habla también, compara los mecanismos inflamatorios del SARS-1 con el SARS-2. Y luego hablaremos un poquito de Sadiki, esto se publicó en el Journal de Trasplante de Pulmón y Corazón, donde Sadiki muy inteligentemente separa la enfermedad en 3 etapas. Esto lo hemos hablado en una entrada anterior. Luego hablaremos de Cícer y colaboradores, que son italianos, que le han puesto la enfermedad microclots. Ahora parece que la enfermedad se llamaría microclots y reafirman la teoría de las trombosis intravasculares limitadas al lecho pulmonar. Pero eso sí, hay un mecanismo muy concatenado, muy intrínsecamente relacionado, muy intrincado, ¿no? Entre una respuesta inflamatoria disregulada, es decir, una tormenta de citoquinas, actividad de macrófagos y megacariocitos y activación de plaquetas de factores de coagulación y coagulación intravascular, trombos en el lecho vascular pulmonar. Y todo esto genera pues los fenómenos de alteración del VQ que ya hemos hablado, y luego veremos esto en la microscopia con el estudio de Sharon y Fox y haremos una correlación. ¿No? Vamos a empezar con el estudio de Savannah Persson y Ya Chio, muy interesante. Ellas lo que hacen es van con pacientes que están muy graves, ¿no? Ellos dicen, hay una relación entre pacientes que están en UCI, pacientes que están muy graves, y la cantidad de marcadores inflamatorios que tienen mucho fibrinógeno, tienen mucho dímero D, incluso hacen neumonías con complicaciones bacterianas y procalcitonina. Y hay una clara correlación entre gravedad y marcadores inflamatorios y citoquinas. Hablan también de cómo es que la enfermedad cambia el sistema sanitario, porque hay una primera etapa en donde la gente no tiene síntomas, pero ya se establecen que en el día 8 es el día mágico, ¿no? El día 8, iniciados los síntomas, parece que es el día en donde todo el mundo se pone mal. Los que se van a poner mal, Y una de las cosas que hay que hacer es reconocerlo tempranamente, y una de las formas de reconocerlo tempranamente es ver quién satura menos de 93 y quién tiene una frecuencia respiratoria de más de 30, ¿no? Yo le pondría una fiebre muy alta mantenida, ¿no? Entonces estos son los pacientes que van a tener complicación respiratoria grave, que van a ser el síndrome de distrés respiratorio en el día 8, ¿no? Ese es como el día mágico. Entonces hablan hacen un resumen de la infección viral y tal, y luego han visto que aumentan mucho los interleuquinas 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, y luego hay una reducción de linfocitos T CD4, CD8 y reducción de interferón tipo 1, entre ellos el interferón gamma. Justamente el interferón gamma es producido por los linfocitos TCD4. Curioso, los linfocitos B no disminuyen, ¿no? Entonces esto es como un primer escrito que habla realmente, que se moja, dice, es una tormenta de citoquinas lo que está ocurriendo. Y ojo, aumenta interleucina 6, 2, 1, 10, factor de necrosis tumoral alfa. Si un paciente tiene sospecha de COVID o COVID confirmado, fallo respiratorio al día 8, con disminución de la saturación, con aumento de la frecuencia respiratoria, y tiene estos marcadores, es un indicador de que este paciente se va a poner muy grave, va a ser un síndrome de estrés y va a terminar en UCI intubado, ¿no? Entonces, proponen que una manera de tratar esto sería dirigir
nuestros esfuerzos en buscar algún medicamento que detenga este proceso inflamatorio, ya sea de forma muy teledirigida, ¿no? Es decir, antiinterleuquinas, medicamentos inmunosupresores, etc. Yajing Fu también hace una descripción, compara el SARS-1 y con el SARS-2. Este es del Instituto de Virología de Wuhan, ¿no? Yajing Fu habla también de las interleuquinas 2, 7, 10, de factores estimuladores de colonias, incluso factor de necrosis tumoral alfa. Reconoce cómo es que el virus, y esto lo compara al SARS-1. El SARS-1 hacía exactamente lo mismo, infección directa de los alvéolos a través de ese receptor que es el ACE2, con activación de macrófagos tisulares que estaban en el alvéolo y un aumento de citoquinas y sustancias proinflamatorias, entre ellos interleuquina 1, 2, 6, 10, factor de necrosis tumoral, lo mismo, ¿no? Luego habla de cómo el sistema ACE2, al penetrar por el receptor que es el ACE2, y esto lo hemos hablado en entregas anteriores, downregula, o sea, cada vez que hay infección viral del tejido pulmonar hay menos enzima convertidora de tipo 2, hay menos ACE2 y hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso genera más inflamación. Hemos hablado ya de cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema inflamatorio, ¿no? Entonces aumenta la inflamación, aumenta el daño tisular a través directamente de la infección viral. Eso es lo que dice Yajing, ¿no? Pero luego hay un mecanismo muy curioso y describe que aparentemente una vez que la gente tiene anticuerpos, cuando la gente ya se lo convierte, o sea, hay IgG, IgM, aparentemente en ese momento parece que hay una respuesta inflamatoria generada cuando hay un compuesto antígeno-anticuerpo. Y a eso le llaman antibody dependent enhancement, como mejora o más eficiencia dependiente de anticuerpo. Esto lo han visto en influenza y pues parece que creen que también ocurre en el COVID-19, en la infección por SARS-2. Aquí vemos los dos mecanismos. Arriba, el mecanismo por medio de la infección directa, ¿no? El SARS infecta células epiteliales del alvéolo. El alvéolo, el neumocito 2 lo destruye, genera apoptosis, piroptosis, downregulación del ACE2, aumento de las citoquinas, infiltración de las células pulmonares, linfopenia, activación del renina-angiotensina-aldosterona, permeabilidad vascular y más inflamación, ¿no? Pero luego aquí está, una vez que el paciente se lo convierte, es curioso porque habla de gente que tiene que tener anticuerpos ya, que supuestamente debería estar ya protegida. Pues aparentemente el complejo antígeno-anticuerpo, al entrar en contacto con el receptor, el FCR es el receptor de la célula inflamatoria, se produce esta activación de una respuesta inflamatoria secundaria, que es el antibody dependent enhancement, esta mejora o eficiencia de la inflamación dependiente de este anticuerpo, y se producen más sustancias inflamatorias, mecanismos inflamatorios aberrantes con lesión de los propios tejidos, celulares, ¿no? Entonces hay dos mecanismos, repito, un mecanismo por infección directa y otro mecanismo aparentemente, justamente, dicen ellos, en el día 8-9 a lo mejor ya tienen anticuerpos. Estos pacientes coinciden en que tienen, inmunoglobulina G y justo se ponen súper graves. Entonces ellos dicen que a lo mejor es ese problema, ese enhancement por nuevos anticuerpos, y lo que habría que hacer es encontrar tratamientos que bloqueen esa subunidad FCR, ¿no? Este FCR habría que bloquearlo con inmunoglobulina G, por ejemplo. Entonces, por eso aparentemente funciona la inmunoglobulina G, y vamos dirigidos al FCR, lo saturamos por competición y así el complejo antígeno-anticuerpo no se junta. Luego Siddiqui et al., muy interesante este estudio de Boston, Massachusetts, para una revista de trasplante pulmonar, habla de lo mismo, ¿no? Interleuquina 2, 7, 6, factor de necrosis tumoral alfa, habla de cómo hay una afectación secundaria a nivel hemodinámico, con aumento de troponinas, de péptido natriurético B, propone que a lo mejor hay linfohistiocytosis hemofagocítica, pero ninguna autopsia ha descubierto que hay hemofagocitosis, que es los macrófagos comiéndose los eritrocitos. Eso no se ha visto aún. No he visto yo descripciones de autopsias con hemofagocitosis, ¿no? Sí, eso es en la época donde pensaban que había un síndrome de activación macrofágica, que es lo que parece que ocurre, ¿no? Algo muy similar. Entonces hablan de una respuesta inflamatoria muy intensa y divide la enfermedad en 3 etapas, ¿no? Aquí hablan, Siddiqui habla de cómo en esta etapa es donde
Por eso sirven los medicamentos que bloquean esas citoquinas. Anti-IL-6, el tocilizumab, anti-L1, el anakinra, inmunoglobulina también. Y obviamente esto tiene que ir con corticosteroides y también matar al virus, ¿no? Con lopinavir, ritonavir. Y ellos dicen, parece que hay estudios con lopinavir y ritonavir y parece que no funcionan, pero a lo mejor propone CD que dice, a lo mejor estos medicamentos no han funcionado en realidad, pero porque en ese momento de enfermedad, o sea, parece que lo están poniendo aquí, miren. El paciente cuando se va a poner malo es aquí en la etapa 2, ¿no? Etapa 1, infección temprana. En infección temprana el paciente tiene un catarrillo o no tiene síntomas y ahí es donde hay más virus. Pero luego conforme salen los anticuerpos hay menos virus y aquí ya el paciente empieza a tener una respuesta inflamatoria pero dependiente de su propio sistema inmune. Entonces dicen, si estás poniendo lopinavir, ritonavir aquí, a lo mejor no funciona, pero porque ya no hay tanto virus. Aquí lo que hay que poner es antiinflamatorios. Entonces a lo mejor, si el paciente tiene muchos marcadores inflamatorios elevados, el tratamiento óptimo inmunosupresor es en esta etapa, cuando el paciente ya está empezando con la neumonía, ¿no? Entonces, vamos a juntar todo, ¿no? Paciente que viene al día 8 de enfermedad con saturación de menos 93, con frecuencia respiratoria de más de 30. Paciente ingresa y le dan, hacen una analítica y ven que tiene elevación de fibrinógeno, dímero D, PCR súper elevada, pues tienen IL-6 y la IL-6 súper elevada, pues vamos, en ese momento antes de que se vaya a UCI ya empezamos con glucocorticoides, empezamos con antiinterleuquina 6 si la tiene elevada. Y luego Ciceri y colaboradores son estos italianos que le han puesto la enfermedad microclots y ellos lo que dicen, son los primeros que hablan de una activación del complemento. Ellos dicen que pues efectivamente a través del receptor ACE2 hay una infección directa del alveolo, se activan los macrófagos y esta inflamación directa no solamente genera que los macrófagos produzcan interleuquinas, sino que también se activa el complemento y a través de una activación del complemento se daña el endotelio y además ese daño del endotelio genera también más trombosis, ¿no? Entonces tenemos un daño endotelial por la infección y por la activación de macrófagos, megacariocitos, activación de plaquetas, pero además por la activación del complemento que daña más el endotelio. Entonces son como dos mecanismos que se juntan en uno. Dicen, a lo mejor esto también va a ocurrir fuera del pulmón y a lo mejor puede ocurrir en el riñón, puede ocurrir en el corazón, en el cerebro. Pero hasta ahora no hemos visto seriaciones donde hemos visto que por COVID-19 hay más infartos con coronarias ocluidas, hay más eventos isquémicos cerebrales, más ictus, no hemos visto fallo renal con hematuria y proteinuria con daño glomerular, eso no hemos visto hasta ahora, con CASTs, ¿no? Hemos visto fallos renales asociados al ventilador, ¿no? Por fallos hemodinámicos. Como que todo esto, repito, está como limitado al pulmón, que es lo que se ve una y otra vez, ¿no? Entonces ellos hablan de un daño endotelial directo y pues el acrónimo de esto que llaman Microvascular COVID-19 Long Vessel Obstructive Thromboinflammatory Syndrome, MicroClots hace ese acrónimo, ¿no? Entonces vemos aquí como hay dos mecanismos, uno la entrada directa del virus a través de la enzima convertidora 2 que activa el complemento y daña el endotelio y se producen más macrófagos con más marcadores, con más citoquinas, perdón. Y luego, pues el daño directo del virus sobre macrófagos tisulares, pues los macrófagos producen citoquinas para activar más inflamación y pues ahí viene la tormenta de citoquinas, más daño endotelial y hay como un círculo vicioso, trombosis del lecho vascular pulmonar, alteraciones del VQ y pues viene el fallo respiratorio. Y esto pues en este estudio de Sharon y Fox que hemos revisado en un post anterior, pues es que esta es la microscopía y está todo lo que están diciendo. Aquí hay megacariocitos gigantes, acá hay macrófagos, acá hay en la B podemos ver vasos sanguíneos con trombos intraluminales, ¿no? Capilares con trombosis con plaquetas. Aquí en el cuadro E vemos este megacariocito gigante. Este megacariocito es una célula precursora de plaquetas, está produciendo plaquetas en este momento. Agregación linfocitaria aquí en la D, fibrina en la C. Y luego factores de coagulación como el von Willebrand. Aquí vemos factor von Willebrand, CD4, CD8 ahí que van seguramente a morir. Recordemos que hay apoptosis, piroptosis, etc. Entonces hemos hecho una revisión de mucha literatura, 3, 4, tratando de conectar esto de la hiperinflamación con la trombosis microvascular que se ocurre y a lo mejor pues es eso, ¿no? Trombosis microvascular inflamatoria en el lecho pulmonar. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo en el COVID-19.
Luego de esto vamos a hacer, yo creo que ya no vamos a hablar más de fisiopatogenia. Esperen algo muy bonito porque ya vamos a hablar de casos clínicos. Al fin vamos a hablar de casos clínicos de COVID-19 y cómo abordarlo. Síguenos en lachuletaosler.com y en sketchbookmd.com.